Creo yo, Nicolás, que es muy importante tener una visión clara de lo que queremos en educación. Hoy es el Día del Maestro y estamos conectados con el profesor Juan Cadillo, ex ministro de Educación, pero más allá de eso, un maestro, reconocido internacionalmente como uno de los maestros más calificados, no solo del Perú, sino del mundo. Profesor Cadillo, muy buenos días. Y por supuesto, feliz Día del Maestro. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenos días. Un saludo para todos los maestros y maestras a lo largo y ancho de nuestro país, de todos los niveles y modalidades que vienen trabajando efectiva y con mucho cariño, ¿no? Para cumplir su labor y realmente reconocer, ¿no? Ese abnegado sacrificio y siempre deseando, ¿no? Que este día sea de reconocimiento y valoración, no solo este 6, sino todos los años y a lo largo del tiempo. Profesor Cadillo, siempre hablamos de que la clave para el progreso y el desarrollo de todos los países del mundo ha sido la educación. Es decir, que los países que lograron dar el gran salto hacia adelante fueron aquellos que le dieron prioridad a la educación. Pero ¿cómo podemos hacer para tener una educación de la calidad que necesitamos si no invertimos en los maestros? Y por eso es bien importante partir de cuál es la situación real que están viviendo los maestros peruanos hoy. Creo yo, Nicolás, que es muy importante tener una visión clara de lo que queremos en educación. Cuando yo estuve en el ministerio, pues sacamos un plan de emergencia educativa que justamente llega hasta julio de este año. Ese era un primer avance en torno a los múltiples problemas que se tienen. Y efectivamente, en el caso de los maestros, pues tenemos que ocuparnos de la formación inicial de los maestros, tanto en las universidades como en los institutos superiores pedagógicos. Creo que desde ahí debemos empezar. Y si tuviéramos una buena formación inicial, realmente no necesitaríamos de estos exámenes de ingreso, porque aseguraríamos la calidad y también un trabajo para cada uno de estos maestros. Singapur y otras realidades garantizan que cualquiera que entre ya a estudiar una carrera de educación, pues ya tiene o forma parte del cuerpo público. Y eso todavía nos falta esa visión, ¿no? El segundo elemento es cómo nosotros, ya teniendo el problema en sí de los maestros, cómo los certificamos, cómo los preparamos, y eso también involucra, pues, pensar distinto. Pensar, en primer lugar, en compartir experiencias, en intercambio de maestros para reconocer cuáles las debilidades, las fortalezas. Es obvio que los exámenes son un aspecto ineludible dentro de la calidad educativa, pero más allá es la formación integral que se tiene que tener para cada uno de los maestros en todos los niveles. Claro, pero eso ¿qué supone, profesor Cadillo? Invertir en levantar el nivel de los institutos que forman a los maestros. Es decir, ese tendría que ser en todo caso el primer paso. Sí, tú muy bien lo has afirmado, Nicolás. Ese es el primer paso. No solo los institutos, sino que también tenemos que garantizar la formación dentro de las universidades. Y acá los aspectos de licenciamiento que se han dado, y luego viene la acreditación que se tiene que hacer a las facultades de educación. En el tiempo se ha ido hablando mucho de esto, se ha intentado trabajar, pero lamentablemente, pues, por vaivenes políticos, esto se ha ido dejando de lado. Tenemos que retomar ese primer elemento y también cómo hacemos la atracción justamente de los estudiantes, de los mejores estudiantes de educación secundaria, ¿no? Como por ejemplo se hace en el caso de Finlandia. Claro, porque es crudo decirlo, ¿no? Pero digamos, para muchos jóvenes, o sea, aparte de que no es una carrera atractiva por la expectativa salarial y de bienestar que pueden tener, por el otro lado, o sea, entrar a estudiar para maestro es más fácil que para otras carreras. Esa es la idea que mucha gente tiene. Y no debería ser así, ¿no es cierto? Como usted dice, profesor, tomando el ejemplo de Finlandia, los mejores tienen que ser reclutados para ser maestros porque sobre sus espaldas va a estar
el futuro de las nuevas generaciones, ¿no? Sí, y en realidad tenemos que ir pensando distinto, ¿no? Por ejemplo, en el caso estuvimos conversando con León Trachtenberg sobre la carrera docente. Y él planteaba, por ejemplo, que la carrera docente no debería ser, pues, o sea, tenemos que pensar distinto, en el sentido de que otros profesionales también podrían entrar mediante cursos relativamente de 1 o 2 años de pedagogía, pero también a la vez nosotros tenemos que pensar que aquel que entra en educación no va a ser a lo largo de su vida, o sea, de toda su trayectoria profesional, porque estamos en el siglo XXI y muchos de los jóvenes tienen otra mentalidad con respecto al trabajo que se tiene que dar, ¿no? Y teniendo en cuenta que ahora se vive 80, 90 años, en realidad se entra a la carrera y se puede salir rápidamente, pero eso implica a la vez mayor inversión, otras formas de trabajo y de capacitación que se tiene que ir dando, y que en realidad cuando haya entusiasmo, voluntad y conocimiento se esté en la carrera docente, pero llega un momento en que de repente por la edad o por otros factores ya te baja, ¿no? Esa intensidad y ese trabajo pueda salir del sistema y pues asumir otro tipo de actividades. Y tenemos que ir pensando a la vez también que la propia tecnología está involucrando fuertemente la escuela. Estamos pensando ya a través de los informes del BID, por ejemplo, que ya no es la escuela tradicional, sino que actualmente se plantean otras formas de escuela más mediatizadas, dependiendo de lo que se quiere desarrollar, orientado también a la inteligencia artificial, al seguimiento, y todos estos elementos van entrando dentro del sistema como apoyo. Actualmente se le pide al maestro pues que dé retroalimentación a todos sus estudiantes o que los conozca, y en las grandes ciudades eso es muy complicado. Pero en otros países, incluyendo acá cercanamente a Chile, están utilizando la inteligencia artificial para hacer seguimiento. Y es algo que se ha ido aprendiendo a lo largo del tiempo y se ha ido reforzando con la pandemia, ¿no? Con la introducción de la tecnología. Entonces, en realidad, no es simplemente volver con esta vuelta de la pandemia a la escuela presencial, sino a la vez también es ir concibiendo nuevas formas de educación, y en esto tiene que ser pues claro el Ministerio de Educación con una visión mucho más integral de lo que se quiere lograr. Ahora, esto tiene que ir de la mano, es decir, la primera tarea es levantar el nivel de la calidad de la educación que reciben nuestros maestros y de su formación, garantizar su permanente capacitación, porque todo el tiempo están apareciendo nuevas tecnologías, hay más información, y esto no puede quedar simplemente a manos de los propios maestros, que con lo poco que ganan les cuesta mucho financiar su perfeccionamiento, ¿no? Y esto plantea el problema de la ubicación del maestro en la sociedad. O sea, el maestro debería ser la columna vertebral de la clase media. O sea, el maestro debería ser un profesional bien pagado, que tenga una vida tranquila, que tenga una vivienda digna, ¿no es cierto?, que tenga acceso a todas las comodidades de la vida moderna. Exitosa. Es decir, tenemos que cuidar como no hemos estado haciendo a nuestros maestros, ¿no? Sí, mira, en ese sentido, nosotros tenemos que entender que la educación es la única manera en que podemos salir de este subdesarrollo y podemos tener en realidad una economía que realmente responda a las necesidades del siglo XXI. Si no hay este cambio de perspectiva, de cuidar a los maestros, de entender sus necesidades, de no simplemente ver como aquel espacio en la escuela donde se depositan los estudiantes y luego se le pide rendición de cuentas y todas las responsabilidades son del maestro y no se ve la integridad del sistema, entonces en realidad estamos perdiendo muchas oportunidades. Tenemos que desarrollar todo un cambio orientado primero a captar y dar calidad de enseñanza, y eso implica a los maestros. Tenemos que mejorar la parte de infraestructura educativa, en la cual tenemos pues una deuda increíble con determinados espacios en todo nuestro país. Tenemos que mejorar ese aspecto de la infraestructura, pero a la vez también tenemos que ir entendiendo que
la educación ahora es a lo largo de la vida y es algo que propone justamente el proyecto educativo nacional. Nosotros tenemos que ir entendiendo que no solo son los niños o jóvenes, sino en realidad tenemos que ir preparando una educación a lo largo de la vida para ser realmente competitivos. Hay mucha gente que actualmente está cumpliendo 50, 60 años y ya piensa en la jubilación, pero todavía le queda 20 o 30 años de vida y son muy productivos, y hay que ir respondiendo también a esas nuevas necesidades, no solo ver lo tradicional, sino también ver las nuevas demandas que se tiene como sociedad peruana. Pero lamentablemente, lo conversábamos con el profesor Quintanilla, el director regional de educación de Lima, que a mí me ha resultado toda una revelación como un maestro de lujo realmente. Es decir, estamos hablando de si los colegios tienen agua, si los colegios tienen desagüe, si tienen electricidad, si no están en riesgo de caerse. O sea, esa es nuestra agenda, ¿no? Lamentablemente, cuando debería ser otra, que es esta, ¿no? La de la formación de nuestros maestros para convertirnos en maestros de calidad de nivel internacional, ¿no? Capaces de dar una educación de la calidad que nuestros estudiantes necesitan, ¿no? Para terminar en estos objetivos que se pretenden, ¿no? El profesor Quintanilla hablaba de la triple certificación, de que un estudiante termine la secundaria y tenga alguna especialización técnica, hable perfectamente el inglés aparte del español, y que tenga un manejo absolutamente hábil de las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, que pueda a partir de ese momento decidir el destino que quiera, ¿no? Pero para eso necesitamos maestros capaces de darle eso a nuestros alumnos, ¿no? Y en eso es en lo que deberíamos estar, ¿no? Yo generalmente considero 4 factores muy importantes, ¿no? Primero es la capacitación o preparación del maestro. Lo segundo es la actitud del maestro. Pero sobre eso es la propia visión del sistema. Y ahí Quintanilla, pues efectivamente, nosotros lo reconocimos y estuvo en la gestión que vinimos desarrollando, ¿no? La visión del sistema, o sea, el Ministerio de Educación y las direcciones regionales se tiene que trabajar con las regiones en un plan que realmente sea por lo menos para 20 años, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Juega bastante el proyecto educativo nacional, que plantea esta educación a lo largo de la vida, plantea la relevancia del maestro, plantea elementos tecnológicos que tenemos que ir insertando dentro del sistema. Y por último, el cuarto elemento es el presupuesto, ¿no? Sin presupuesto, lamentablemente, pues mucho podemos hablar, decir, reclamar y a veces prometer, ¿no? Como por lo general se hace en las campañas del cambio. Tiene que dar, que todos apuntamos a educación, pero si esto no es acompañado pues de este presupuesto adecuado, lamentablemente en realidad no vamos a tener ningún cambio. Claro que sí. Y tiene que acabarse el maestro ambulante, el maestro taxista, el maestro que tiene que poner una bodeguita para poder completar su ingreso familiar, para tener una vida digna. Pero lo que hay que reconocer es que en medio de todas las precariedades, y la pandemia fue una prueba extraordinaria de esto, los maestros peruanos han hecho y están haciendo una labor encomiable, ¿no? Que no corresponde a cómo como sociedad correspondemos, ¿no? Y yo creo que por eso hay que saludar ese espíritu que mueve a los maestros, ¿no? Sí, Nicolás, mira que en realidad los maestros han ido trabajando fuertemente. Y desde desde hace varios años, por ejemplo, tú sabes muy bien que estuve en el FONDEP, en el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, y este año pues hay un presupuesto de 10 millones de soles para, se lanzó el concurso y hay ganadores, y justamente están a la espera pues de la implementación ya de los presupuestos, ¿no? En todas las regiones de nuestro país se está trabajando fuertemente y hay que reconocer eso, la valía de las ideas de los maestros, y en realidad es así, innovando y compartiendo. Yo creo que un aspecto clave del siglo XXI y que nos da justamente las tecnologías es compartir conocimiento. Antes, por lo general, los profesores jubilados son aquellos que quieren compartir bastante, pero a través de la tecnología ahora nos vamos dando cuenta que los maestros van sistematizando, van reflexionando sobre su práctica, van compartiéndola, y estábamos muy contentos en ese sentido de que en el 2020, en el 2021,
¿no? Pues los maestros se organizaban, compartían su conocimiento, daban múltiples soluciones, que a veces había muchas consultas, había grandes conocimientos, pero se avanzó bastante. Yo creo que estamos en un momento donde hay que recoger estos aspectos tecnológicos, pero también hay que ir reconociendo la importancia de ofrecer presupuestos, ¿no? El maestro lo puede hacer y la hace muy bien cuando hay un apoyo, y este apoyo pues tiene que ser un apoyo que perdure en el tiempo, ¿no? No es solo cuestión de dar 10 millones en este 2022, sino que esperamos que esto se pueda duplicar y haya pues en realidad una mayor constancia y una mayor introducción de elementos tecnológicos y de presupuestales para que realmente mejore la escuela y obtengamos esa escuela de calidad, que no solo viene de traer cosas de fuera, sino rescatar cada uno de los elementos que se van desarrollando dentro de las aulas por los maestros y maestras que hoy día celebran su día. Profesor Cadillo, a través suyo un abrazo y un reconocimiento a todos los maestros del Perú. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Agradecido. Un abrazo. Juan Cadillo, insisto, no solamente uno de los maestros más notables del Perú, sino un maestro que ha recibido reconocimiento internacional como uno de los grandes maestros, como un maestro ejemplar internacionalmente reconocido.